¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a este quinto y último conversatorio del año 2021. No podemos creer que estamos terminando otro año, pero por lo menos hoy es un día alegre, es un día de mucho entusiasmo, porque tenemos una visita que hace mucho que teníamos ganas de tener en este espacio, así que les doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es María Inés Lagreca, soy la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la universidad, que pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados. Estamos en este quinto y último conversatorio del año, como les contaba, del ciclo Lo Personal es Político, un ciclo que verdaderamente nos ha dado grandes satisfacciones y nos ha permitido continuar el compromiso, el interés, los proyectos y los deseos que tenemos como red en un contexto que sigue siendo pandémico, en un contexto que sigue siendo difícil. Se nos ha transformado la dificultad en oportunidad de hacer estos conversatorios, donde tenemos la chance de compartir este espacio, de aprender, de pensar, de transformarnos, que es la apuesta que hacemos. Y esa transformación tiene que ver con muchas cuestiones que atraviesan lo personal y lo político, y en el día de hoy esa transformación que esperamos es la de ir abandonando el capacitismo que nos constituye culturalmente de manera lamentable. Este privilegio de la perspectiva de cierta corporalidad, en lugar de reconocer las diversidades de las corporalidades en muchos sentidos, sensoriales, motrices, etc. De esto vamos a hablar hoy. Esto también tiene que ver con lo político, esto también tiene que ver con las cuestiones de género, porque se cruzan de un modo que, como hemos aprendido con las miradas interseccionales, hace que mujeres, personas, se digan de muchas maneras. Entonces la apuesta es a darnos este lugar de revisar nuestras presuposiciones cuando nos movemos en un mundo donde no todo el mundo puede moverse con los mismos derechos que deberían ser los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, le voy a pasar ahora la posta a Antonella Precio y Cecilia Klingman. Antonella y Cecilia son dos compañeras de la red de género también, que además participan como docentes e investigadoras de la universidad, y que verdaderamente se pusieron en el hombro este conversatorio tan necesario. Todo el contacto con Carolina Buceta, nuestra invitada de hoy, que ahora van a presentar en detalle, lo hicieron ellas, pensaron las preguntas, buscaron la fecha, y bueno, como nos van a contar ahora mismo, han elegido una fecha que mejor no puede ser, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por los derechos de las personas con discapacidad. Ahora también las chicas nos van a contar. Así que bueno, un placer de nuevo. Les pedimos, por favor, que traten de permanecer muteadas, muteados, muteades, para que no haya interferencias. Y les recordamos que cuando termine la parte del diálogo y de entrevista, vamos a pasar con gusto a la parte del diálogo y de las preguntas, así que les entusiasmo a que disfruten y después pensemos y charlemos. Bueno, no sé si pasaron la palabra a Anto, a Ceci. Empiezo yo. Empiezo yo. Largo. Bueno, la verdad que buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar hoy acá con ustedes. Es algo que con Antonella Precia venimos peregrinando ya hace un buen tiempo. Anto es me parece a mí la persona, la cara más visible en relación a este tema del bienestar estudiantil, claro, y esto forma parte dentro de esta universidad del cuidado para que todos los estudiantes puedan sentirse bien. Con lo cual, elegir esta fecha, que es el 3 de diciembre, como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el año 1992, fecha decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tiene como objetivo este que decía María Inés recién,
promover los derechos y el bienestar de todas las personas que están, también podemos decir, en situación de discapacidad, y también así concientizar sobre su situación. En este encuentro en particular lo atravesamos con el tema de géneros, porque es el tema desde el cual convoca esta red interdisciplinaria. Y tal como dice el subtítulo que elegimos, que es Desarmando Prejuicios para construir puentes, nos invita a pensar y a decir juntos sobre la intersección de derechos, educación, trabajo, desde un lugar de militancia personal y que también nos involucra colectivamente como red interdisciplinaria de estudios de género de UNTREF en este caso. Y por eso hoy nos acompaña la licenciada Carolina Viviana Busteta, que es militante por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos de las mujeres, yo creo que por los derechos de cualesquiera, ¿no? Carolina tiene sus datos del currículum, pero yo agregaría que también es co-coordinador y tallerista del proyecto de SIAR, dato que quizás no aparece en el currículum que enviamos, y particularmente me parece interesante destacarlo porque en estos momentos se están lanzando un libro que es el de Desear es mi derecho, sexualidad y autonomía de las mujeres con discapacidad, que es un libro que está armado con material de los talleres que realizaron con participantes de diferentes zonas de nuestro país, y brinda justamente información necesaria para que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan vivir su sexualidad con autonomía. Hoy, Carolina, vamos a usar el oído para escucharte y vamos a prestarle mucha atención también a estas intérpretes de señas para aquellos que tienen dificultades auditivas, y vamos a usar el oído tal como vos lo hacés desde tu programa radial, que es Psicocultura, en Evolution Radio. Es un enorme gusto estar contigo, estar con todas las compañeras de la red, haber trabajado junto con Antonella, que me parece una persona que es la que empuja este tema de la inclusión, que ni siquiera sería necesaria para hablar de la inclusión si todos pudiéramos convivir desde las diferencias, ¿no? Digamos, de considerarnos todos diferentes y desde ahí mirarnos, entendernos y considerarnos un todo. Bueno, le paso la posta ahora a Anto. Bueno, Ceci, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero puntualmente mencionar que nos acompañan dos intérpretes de lengua de señas que ustedes ven en pantalla, que son Soledad y Sabrina, pertenecen a Señas en Acción. Estamos muy contentas de que nos acompañen hoy, que formen parte de este conversatorio. Y esperamos que puedan estar presentes de ahora en más en todas las actividades y conversatorios que creemos que es muy importante, independientemente de que alguien lo solicite o no. Así que estamos muy contentas de tenerlas hoy acá. Es para nosotras un paso importante, así que lo reforzamos y lo festejamos. Bueno, para comenzar entonces, sin más vueltas, porque claramente todos vinieron a escucharte, Caro. Así que iniciamos con una pregunta que se vincula directamente con el título de estos encuentros, ¿no?, tan maravillosos que es lo personal es político, ¿no? Así que vamos a arrancar por esta primera pregunta que hace referencia a tu militancia, Caro. Si estás de acuerdo, ya iniciamos. Y bueno, nos gustaría que nos puedas contar qué rol ocupa la militancia en tu vida y de qué manera te incorporaste no solo a REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también a la redacción, al equipo encargado de la redacción de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se sancionó en 2006, y que les comento, para quienes no la conozcan, que se acerquen a estas temáticas por primera vez, que vamos a estar compartiendo en el chat el archivo
de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad en un formato accesible y de fácil lectura. Así que, Caro, mientras vos iniciás, nosotras compartimos también el archivo para que ya todo el mundo lo tenga. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias María Inés, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Antonella por convocarme a estar en este espacio. Para mí es un placer enorme. Gracias a todas las personas que están allí del otro lado del Zoom. Gracias a Soledad y a Sabrina por darle la accesibilidad que se necesita a este espacio. Bueno, para mí es muy lindo poder compartir todo esto con ustedes, porque el contar sobre mi militancia es hablar de mí el 100%. Si bien yo soy psicóloga, después vamos a hablar seguro de la profesión, la verdad es que a mí lo que me pasó con la militancia fue algo como increíble, como mágico, como interesante, porque, bueno, en principio yo no sabía mucho qué era la militancia, no entendía mucho hasta que, claro, cuando terminé la facultad empecé a pensar, bueno, ¿cómo me incluyo laboralmente? Un desafío enorme para cualquier persona ciega, y en general para todas las personas con discapacidad, y en especial para las mujeres con discapacidad, porque sabemos que el mercado laboral es bastante expulsivo. Y bueno, me enteré de que la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires hacía un congreso que en su momento los hacía todos los primeros días de diciembre en Mar del Plata. Y hablaba, o la temática en general giraba en torno a profesionalidad o profesionales y personas con discapacidad. Y dije, bueno, ahí me van a tirar una punta, supongo. Entonces me anoté para ese congreso, fui hasta Mar del Plata, lo pasé muy bien, escuché cosas muy interesantes, también comí rico, por qué no decirle, y disfruté de Mar del Plata, pero también conocí una gente súper interesante que justo estaban formando Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, iban un poco a poner en tensión lo que pasaba en función a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y comenzamos a charlar bastante sobre el tema, porque era justamente un eje que a mí me ocupaba y me preocupaba también, ¿no? Y sabía que ahora le puedo poner otra terminología que tiene que ver con las desigualdades. En ese momento no podía calificar esa palabra como tal, y no era que no la conocía, pero no la usaba. Y bueno, pero sí entendía que había un montón de, en ese momento decíamos dificultades, ahora llamamos barreras, ¿no? Y a partir de allí que empecé a conocer que mi realidad era la realidad de muchas personas, en especial de muchas mujeres, y que había una organización que estaba en esta lucha de lo que tenía que ver con los derechos de las personas con discapacidad, con promover el cumplimiento de esos derechos. Comenzamos a tener como varias charlas. Vieron que se presta esto de los congresos para hablar mucho en los almuerzos, en las cenas, en las noches, en las tardecitas. En ese momento también con el marco del mar de por medio se presta para la reflexión, para el intercambio de ideas. Y bueno, me empezaron a contar un poco de qué se trataba Red y que ahí se estaba conformando.
Y cuando nos despedimos de ese congreso me dijeron, che, ¿te querés venir a una de las reuniones? Déjame tu teléfono, te llamo. Bueno, bárbaro, perfecto. Cuando llegué a Buenos Aires, pasó un tiempito y me llamaron, me convocaron a participar en las primeras reuniones. Y la verdad es que me gustó porque me pareció interesante esto del protagonismo de las personas con discapacidad, como defendiendo sus derechos, que podamos hablar nosotras, las personas con discapacidad, que se garantice en ese momento. Había personas sordas participando de Ready, pero eran oralizadas, estaban alfabetizadas en español, así que había lo que se llama escritura simultánea, títulos simultáneos, y me pareció re interesante. También había como mucho acompañamiento de pares, además de, porque bueno, la red está conformada por personas con y sin discapacidad, entonces si bien también estaban personas sin discapacidad que acompañaban y apoyaban, también me pareció como re interesante este del apoyo de pares, ¿no? De que las propias personas con discapacidad apoyaban a otras personas con discapacidad y podían contar sobre, bueno, cómo iban sorteando diferentes cuestiones, cómo eran sus vidas, cómo promovían estos derechos. Y bueno, uno está como acostumbrado, o en ese momento muchísimo más, de que cuando hablaban de discapacidad era todo un lamento, toda una tristeza, toda una queja, todo era terrible, y era muy asistencialista, y de repente me encontré con este grupo que nada que ver, además eran una topadora, iban a las audiencias públicas, se paraban frente a cualquier ministro que se encontraban y decían, esto lo que pasa es tal, tal, y usted tenía que hacer esto y aquello, y nosotros nos presentamos, somos XX, y así, con una fuerza que a mí me contagió y me convocó a ser parte. Además yo era chica, entonces me resultaba como muy atractivo, estaba como muy alineado como el pensamiento, y ahí fue donde cada vez me empecé a meter un poco más. Primero iba a escuchar, después por ahí iba, no sé, a escribir cuando hacía falta lo que se venía hablando para los compañeros, las compañeras con discapacidad auditiva que lo requerían. Después empecé como a estudiar de leyes del tema, pero no a estudiar a modo de repetir y nada, de decir, ah, bueno, esta ley dice que tiene que pasar tal cosa cuando me pasa tal cosa, que me tienen que garantizar esto, aquello. Me resultó como muy interesante. Y de a poco me fui metiendo cada vez más, y llegó el momento en el cual hablé en la primera audiencia pública, y llegó el momento en el cual por ahí era yo la que coordinaba algunos espacios, y llegó un momento en el cual también hicimos una jornada con la Defensoría de Ciudad, y también estaba coordinando un taller, me acuerdo que era el de deporte recreación, cada vez tomando como un rol más de protagonismo. Y a mí, en lo personal, la militancia me dio mucha formación, mucha solvencia, me siento siempre muy acompañada por mis compañeros, compañeras, compañeres. Aprendo todo el tiempo, cada vez que voy a una reunión de Ready, más allá de que ya hace muchos años estoy haciendo cuentas, y de repente hace como 23 años, siempre aprendo un montón de lo que traen, de lo que tenemos que investigar, de lo que tenemos que acompañar con los casos que nos llegan. Por eso para mí la militancia es maravillosa, es esa posibilidad que nos da de ser lo que queremos ser, como queremos ser, con quién queremos estar, y sentirnos acompañados, acompañadas por una causa.
Así que es mucho, una gran porcentaje de mi vida donde me siento muy cómoda, donde me siento muy acompañada, donde me siento, ¿por qué no decir, a pesar de que siempre es una lucha, también me siento feliz porque siento que puedo aportar, me siento escuchada, todo el tiempo estamos buscando estrategias para que las otras personas también se sientan escuchadas, buscando cómo articular, cómo preguntar, cómo acompañar, cómo pedir. Bueno, es un espacio de mucho aprendizaje. Y por supuesto, en este aprendizaje nos tocó ser parte de la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que esto empezó en el 2001, 2002, porque si bien la promulgó la ONU en el 2006, la redacción empezó mucho antes. ¿Y de qué manera fue? Claro, se juntaban los estados y las organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo que iban representando a las personas con discapacidad de los diferentes países, después regional de los diferentes continentes. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, cuando comenzamos la redacción, la propuesta fue que a partir de una lista de mail, capaz los más jóvenes, las más jóvenes, no saben mucho esto de la lista de mail, porque usan otras redes sociales, otros sistemas de comunicarse. Nosotros en ese tiempo usábamos una lista de mail donde íbamos armando los diferentes párrafos. Entonces, por ejemplo, no sé, yo elegía, bueno, voy a trabajar el artículo de acceso a la educación. Y iba plasmando en un párrafo, me anotaba, ¿no? Primero en el listado, yo quiero aportar en XXX artículos, entonces iba como desglosando diferentes párrafos que luego iban acompañando todas las personas, éramos un montón en esa lista. ¿Se imaginan que eran sábanas? Porque eran mails eternos de mucha participación, pero todo era muy largo, muy tedioso. Pero claro, para nosotros en ese momento era maravilloso, porque podíamos estar en un grupo de mail, en una lista de mail, todas las personas hispanoparlantes. En ese momento, en esa lista, eran en realidad todas las personas de Latinoamérica, pensando cuestiones referidas a esta convención, que fue el primer tratado del siglo XXI, y además el primer tratado donde las propias personas destinatarias fueron protagonistas en cuanto a la redacción. Así que también fue muy fuerte, cada vez que lo cuento me emociona, me llena de orgullo y también, bueno, pienso cómo cambió el mundo y cómo ahora tenemos otras formas de intervenir desde la militancia, ¿no? Ahora los grupos son por Facebook, por WhatsApp, ahora uno puede hasta incluso armar mesas de trabajo, o incluso estar en audiencias. El otro día había una audiencia de la Defensoría del Público y nos anotábamos como organizaciones de la sociedad civil, y justo como acá también, ¿no? Bueno, hablábamos por Zoom, y entonces pensaba cómo la militancia también va cambiando en las diferentes etapas de la vida misma, de la evolución de la vida, también de nuestra vida. Así que, bueno, un poco reflexionando sobre eso, de cómo las diferentes formas de hacer militancia también van cambiando con la coyuntura, con... Claro, sí. Justamente, ¿sabes? Viste que al principio decíamos esto de que, bueno, este encuentro tiene que ver con la intersección también de
de lo que tratamos dentro de la red, que tiene que ver con las cuestiones de género. Y entonces te queríamos preguntar si nos podías contar, vos como mujer, desde tu experiencia, qué desafíos, qué barreras o también cuáles puentes vos podés identificar hoy respecto del acceso al trabajo formal o informal, y también de la accesibilidad a la educación superior para personas en situación de discapacidad, para las mujeres, y si podrías identificar algunos aspectos o cambios que se fueron dando, ¿no? A lo largo de este recorrido tan arduo que has hecho vos. Sí, claro. Bueno, siempre, como les decía, el acceso al trabajo y a la educación fue muy complejo. Ahora tal vez un poco menos complejo, pero también existen barreras, existen desigualdades, existen diferentes formas, porque además, no solo si lo empezamos a pensar desde la intersección en cuanto a géneros, ¿no? Sino también si la empezamos a ver desde una intersección mucho más amplia. Es muy diferente la mujer con discapacidad en cuanto a las barreras, las que vivimos en unas ciudades más urbanizadas, que las mujeres que viven en un ámbito rural, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay mucha diferencia. Yo estuve coordinando durante 5 o 6 años un programa nacional de capacitación y empleo para personas con discapacidad visual en FAICA, y lo que notaba era eso, como que había una gran diferencia de lo que sucedía en las diferentes provincias. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar tanto en educación como en el trabajo, que tiene que poner la lupa sobre varios movimientos. Primero el ingreso, después la permanencia y después el egreso. Entonces son muchas aristas a tener en cuenta. En la educación, por ejemplo, si bien hoy por hoy tenemos un nivel medio, es decir, lo que era la antigua secundaria, y un nivel inicial, que era lo anterior a que lo llamábamos jardín de infantes, ahora toda esa escolaridad es directamente un derecho y es obligatorio, ¿no? Sin embargo, fíjense las dificultades que aparecen en la escolaridad en sí. Y esto está más marcado también en el ámbito superior, cuando empezamos a pensar qué queremos estudiar las mujeres con discapacidad. A veces, cuando acompañamos, ahí hablo un poco profesionalmente, algunas mujeres con discapacidad que atraviesan un proceso de orientación vocacional, se les presenta, además de todo lo que lleva esto de, bueno, de salir de la escuela y empezar un espacio de nivel superior, le aparecen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad también son vistas a veces como raras en algunas carreras, ¿no? Sobre todo por ahí en carreras de tecnología, en carreras de ingeniería, en carreras de altas complejidades, y aparecen todas estas tensiones de, y si no te conviene, por ahí le dicen a algunas personas, no te conviene elegir eso, vas a necesitar mucha ayuda, vos no estás preparada para eso. Y yo he escuchado a muchas mujeres que me han dicho directamente que
familias, parejas, profesionales, les han dicho, ¿no querés ponerte un negocito y alguien te ayuda en vez de meterte en esto, que es tan complejo? Como no solo desacreditando la elección que va a hacer la mujer con discapacidad con respecto a sus estudios, sino también las ganas, sino también la posibilidad, sino también toda esta cuestión de lo que puede o no puede. Aparecen un montón de estereotipos, ¿sí? Estereotipos que después se reproducen en las aulas a nivel superior, ¿sí? Porque después de haber pasado el escollo del ingreso, y además no es tan fácil conocer la oferta que tenemos de qué estudiar, dónde estudiar, con qué modalidades. ¿Por qué? Porque las páginas web de las universidades o de los centros e instituciones e institutos superiores muchas veces no son accesibles a lectores de pantalla, muchas veces son complejos, los contenidos son muy técnicos, entonces por ahí las personas con discapacidad intelectual no entienden de qué se trata. Entonces, pasado el escollo del ingreso, después la permanencia, es difícil porque todo esto de las creencias sobre las mujeres con discapacidad, de que son más débiles, de que les va a costar más, de que seguramente van a tener que enfrentar algunas cuestiones de cuidado, de que se van a ausentar más, se replican en el aula, ¿sí? Con docentes, con personal no docente, con compañeros, compañeras, compañeros, y eso hace que empecemos a pensar en una universidad donde realmente pueda brindar un trato igualitario a todas las personas, incluidas las mujeres con discapacidad, donde si se piensan en espacios de lactancia, por ejemplo, que se piensan que también esos espacios tienen que ser accesibles, porque puede venir a estudiar una mamá usuaria de silla de ruedas que también quiere ir a darle de mamar a su hijo o hija en ese espacio, ¿no? Esas cosas que parecen, sí, a veces cuando hablo de estos temas muchas personas me dicen, no lo había pensado, claro, no me di cuenta, porque no se imaginan a las mujeres con discapacidad transitando en la universidad. Y ni hablar de imaginar que mujeres con discapacidad pueden ser docentes de esas universidades, ¿no? Entonces también estos espacios como son las diferentes cuestiones que hacen a la organización administrativa, es accesible, no accesible, todo este sistema que hay ahora online, es simple, es complejo, tiene muchas imágenes, ¿no? Yo me acuerdo que siempre durante bastante tiempo estuve dando clases en una universidad y no hubo caso, y eso que les decía, y nunca logré que me manden las comunicaciones internas en forma de que no sean imágenes. Y las lectoras de pantalla no pueden ver imágenes. Entonces, bueno, al principio todo el tiempo lo decía, y después ya, bueno, está bien, pregunto, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que suele suceder en estos espacios es que se piensa en accesibilidad, se piensa en diseño universal, se piensa en recursos pedagógicos inclusivos una vez que la persona está en esa universidad, no como política de esa universidad, no como política pedagógica inclusiva. En general, me sobran las manos de los dedos para
hablar de espacios, que el otro día me enteré de algo bastante interesante, y es que una escuela de San Luis se llama escuela bilingüe, y no tiene de segundo idioma ni inglés, ni alemán, ni francés, ni italiano. La segunda lengua que trabajan es la lengua de señas argentina, y no hay ni un profesor, ni profesora, ni profesora, ni alumno, alumna, alumna con discapacidad auditiva. Simplemente fue una decisión de tener ese proyecto institucional. Me pareció más que interesante, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto de empezar a pensar la inclusión desde ese lugar. Ese es el desafío, que no esperemos a que llegue una persona con discapacidad al aula para que yo piense cuál es la forma por la cual de mis clases pueden disfrutar todas las personas, ¿sí? Salir de los elitismos, ¿sí? Salir de esto de, bueno, sí, vamos a preparar una aplicación. La aplicación por ahí tiene un peso enorme y no le entra casi nadie en el celular, descuajeringa todo, no es accesible, es pura imagen, ¿no? Bueno, entonces empezar a pensar en cosas simples que incluyan, también tener presente de que los protocolos de los cuales tanto se habla ahora en las universidades y en el ámbito laboral también, de qué hacer y cómo hacer cuando se presenta una situación de violencia hacia las mujeres, que también contemple la posibilidad de que esa mujer puede ser una mujer con discapacidad. Entonces también pensar si se necesita, si va a necesitar apoyos, si va a necesitar algún dispositivo diferente, si hay que hacer algún ajuste razonable, es decir, si hay que pensar algo en forma individual para esa mujer. Hay que pensar, como siempre, como todas las mujeres que tenemos diversos roles, que también tenemos muchas horas de cuidado, porque las mujeres con discapacidad no solo nos pueden llegar a cuidar, sino que también muchas veces somos cuidadoras, como todas las mujeres. Por eso es grande ese desafío. Sí, Caro, la verdad es que creo que estás planteando un cambio cultural, ¿no? Un cambio que considero, desde mi humilde opinión, que debe partir de una revisión de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Como compañeros, como compañeras, compañeros de estudiantes en situación de discapacidad, como docentes de estudiantes en situación de discapacidad. Creo que nos estás planteando un poquito esto que Marinés delineaba al inicio, ¿no? Bueno, repensar cómo nuestras prácticas muchas veces reproducen actitudes capacitistas desde una propuesta pedagógica y didáctica como docentes, o cómo nos vinculamos y pensamos los espacios, ¿no? Podemos pensar en el interior, ¿no? de la universidad, pero en lo cotidiano, ¿no? Justamente ayer llegaba a la universidad, me voy a salir un poquito del libreto, disculpen, pero ayer llegaba a la universidad y bueno, yo iba en bicicleta, entonces bueno, había tanto tránsito que subí a la vereda con la bicicleta y me encontré con que la vereda estaba ocupada casi en más de la mitad, ¿sí? Con el cercamiento de una obra en construcción. Entonces estaba el típico cercamiento de madera de la obra en construcción, y después estaban los postes de luz. Yo no podía pasar con la bicicleta al costado. Digo, si yo no podía pasar con la bicicleta al costado, tampoco podía pasar una persona que se traslada en su silla de ruedas, ¿no? Digo, todo el tiempo nos estamos encontrando con barreras que no solamente, y eso es lo más
difícil, ¿no? No solamente son edilicias, ¿no? Hay distintos tipos de barreras que muchas veces van de la mano del desconocimiento, ¿no? Del miedo, del desconocimiento, de esta desinformación respecto de cómo debemos ocuparnos y desarrollar nuestros propios roles, ¿no? Cada quien desde su lugar. Por eso creo que esto que planteas es una invitación a revisar nuestras prácticas y empezar a transversalizar un poco la mirada de la accesibilidad y esto del diseño universal que también mencionaste, me parece importante destacarlo. No sé si todas las personas que nos acompañan hoy, son 32 personas que estamos aquí presentes, Caro, están familiarizadas con estos conceptos, así que vamos a tener un momento de preguntas en donde creo que vamos a poder ir resolviendo algunas dudas y cuestiones al respecto, pero me gustaría, antes de pasar a ese momento de preguntas, hacerte un pedido de reflexión, ¿no? Cuando, antes de que Ceci te consultara por esta cuestión de lo laboral y de lo educativo, vos estabas contando un poco de la participación en las redes, ¿no? Cómo hoy por hoy cambiaron las maneras de comunicarse y de participar, que de alguna manera se vio como favorecido, ¿no? Por el acceso a las redes, que eso permitía, bueno, un tipo de comunicación diferente. Pensando un poco en esta situación en donde la pandemia nos puso obligatoriamente en una virtualidad de la que nos es difícil salir, pero bueno, habilitó cierta comunicación con el afuera, ¿no? Hay como un nexo entre lo público, lo privado, el adentro, el afuera. Quería consultarte, Caro, ¿qué te parece a vos? Poniendo el foco entonces en las demandas de las mujeres, en las demandas de las diversidades sexogenéricas, que, bueno, mediante las redes sociales lograron de alguna forma hacerse visibles, hacerse oír, y estos también son como comentarios súper capacitistas, ¿no? Que también tenemos muy incorporados. Pero digo, poder participar de alguna manera, de alguna forma expresarse, ¿no? Expresarse en distintos espacios de la virtualidad, que hasta antes de la virtualidad, bueno, la militancia era más en la calle y había que poner el cuerpo, y a veces las dificultades aparecían también ahí, ¿no? Entonces, para sintetizar, lo que quiero decir es, desde tu experiencia, Caro, en tu participación, tanto en la radio como en el programa Somos Desear, ¿qué análisis podés hacer de este estado de situación de las personas en situación de discapacidad en la pandemia y en esta post-pandemia? Bueno, en la pandemia, si bien es cierto que a todas las personas nos tocó como con un gran impacto, porque fue absolutamente disruptiva, no la esperábamos y mucho menos esperábamos que dure tanto, ¿no? Entonces, lo que nos pasó a las personas con discapacidad es que el inicio de la pandemia fue tan impactante que muchas de las personas con discapacidad, y en especial mujeres con discapacidad, que ya tenían sus casas propias, que vivían en forma autónoma, que tenían una cotidianidad resuelta, tuvieron que ir a casa de familias, exparejas, hijes, etcétera, porque claro, cualquier tipo de apoyo que se necesitara era imposible de gestionar, ¿sí? Entonces era muy dificultoso, y hasta que desde las resoluciones estuvieron claras estas cuestiones de que si ibas a asistir a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad, sí tenías el permiso. Desde que empezó la pandemia, que llegamos a esa instancia, hubo un retroceso del 100% en casi todas las personas con discapacidad, y en especial en mujeres. Yo cuento, nosotros hemos hecho desde Ready algunos encuentros virtuales con mujeres con discapacidad. En uno de esos encuentros
justamente lo hicimos junto con FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, y muchas mujeres nos han contado experiencias como las que les digo, que parece como increíble. Me tuve que ir a lo de mi ex porque no tenía apoyos para mi cotidianidad. Me tuve que ir a lo de mi hijo porque no contaba con ningún apoyo, ¿no? Luego, cuando paulatinamente se empezó a abrir esa posibilidad, se fue retomando la cotidianidad. Eso desde la cotidianidad. Aunque lo que sucedió es que hubo que aprender de forma abrupta el manejo de todo lo que tiene que ver con las diferentes aplicaciones que nos permitían estar presentes y sostener vínculos, sostener espacios de educación, de formación, sostener espacios laborales desde la virtualidad. Y fue muy complejo, porque ahí se notó también fuertemente cuáles eran esos espacios que carecían de accesibilidad comunicacional, hablo, ¿no? Hubo muchas personas que les costó mucho retomar sus tareas laborales, sus tareas en cuanto a los espacios de formación, porque la accesibilidad de esos espacios no eran tal como deberían estar. Por otro lado, la situación particular de mujeres con discapacidad intelectual, de mujeres usuarias de los servicios de salud mental, fue bastante compleja, porque ellas en general quedaron afuera de todo. Quedaron afuera de todo y todavía tenemos residuos, fuertes residuos en su autonomía, en su participación social, en su participación en las organizaciones, en sus relaciones sociales, porque han perdido mucho de su autonomía. Todavía no recuperaron lo que habían conquistado como autonomía. En lo particular, puedo contar la experiencia de lo que vivimos en el proyecto de Ser con Inclusión, donde pudimos sostener el trabajo con esas mujeres con discapacidad en forma virtual durante este año y medio, pero quienes quedaron afuera fueron las mujeres con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque no tenían el manejo de las aplicaciones de Zoom, de Meet, de WhatsApp, no tenían conectividad muchas de ellas, muchas mujeres que participaban del proyecto, además viven en zonas muy, muy, muy vulnerables, donde no tenían dispositivos, o los dispositivos que había en la familia eran compartidos, y por supuesto la prioridad eran las infancias que estaban tratando de seguir la escolaridad, ¿no? Que también tenían fuertes dificultades. Pero ellas quedaron afuera de todo. Todavía no tuvimos el reencuentro con ellas. Todavía no pudieron participar como otras mujeres. Y también lo que nos pasó es que como trabajábamos cuestiones referidas a violación a los derechos sexuales y reproductivos, a temas de violencia, algunas mujeres con discapacidad se sentían incómodas y no participaban, o participaban pero no como protagonistas, sino más bien como participantes que escuchaban, porque decían que no tenían la privacidad suficiente
como para poder hablar con libertad de esos temas, porque tal vez tenían a su alrededor a las familias que las maltrataban, a alguna persona que estaba cercana que las violentaban, querían por ahí socializar alguna situación que las hacía sentir incómodas y no podían porque las estaban escuchando. Entonces realmente la situación de pandemia trajo mucha movilización, hubo mucha desigualdad, e hizo que las organizaciones de la sociedad civil tengamos muchas dificultades para poder acompañar a esas mujeres donde se profundizó el aislamiento para ellas. Gracias, Caro. Ahí está hablando Ceci, pero tiene el teléfono cerrado. Sí, Ahora ya sí. está. Justamente escuchando estos otros aspectos que se despertaron, se agudizaron en realidad con la pandemia, ¿no? Que es esta dificultad para poder sostener la autonomía conquistada. Y ¿vos qué pensás, Caro? ¿Cuáles serían para vos como expectativas de máxima, ¿no? Tus deseos de cuáles serían los pendientes en algunos desafíos que podés identificar hoy y que deseas hoy, ¿no? Que pudiéramos trabajar todos, ¿no? Todes, para poder acceder a un mayor bienestar a propósito del bienestar estudiantil. Y no solamente por estudiantil, sino el bienestar de la sociedad toda, ¿no? De los cualesquiera, que me encanta este término. Sí, por supuesto, esto de poder dejar o fomentar o promover instancias no solo de participación, sino de formación y también de difusión sobre todas estas cuestiones, sobre derechos de mujeres con discapacidad, dejar recursos que tienen que estar en diversos formatos para que puedan ser alcanzados por todas las mujeres, ¿no? Y nos falta bastante en eso, tenemos que seguir trabajando, porque para que una mujer sepa cuáles son las desigualdades que operan en su vida por estas cuestiones del patriarcado, por estas cuestiones de las relaciones verticales que se dan, no solo con los varones, sino también con el modelo médico rehabilitador que sigue circulando en los diferentes ámbitos, incluso no solo en el ámbito de la salud, sino en otros ámbitos, ¿no? Como ser la educación, el esparcimiento, el deporte, un montón de cosas que hacen que para que esas mujeres puedan reconocer esas desigualdades como tal y puedan alzar sus voces y puedan ser autónomas y puedan elegir sus apoyos y puedan elegir si quieren o no quieren continuar con un embarazo y puedan elegir sus métodos anticonceptivos y no los impuestos de larga duración, porque si no, no se van a acordar, según dicen un montón de personas, de administrárselas, para que puedan elegir la carrera que quieren estudiar en la universidad que quieran, no en la universidad que las quiera recibir, en la universidad que quieran ellas, como cualquier persona, para que puedan elegir si quieren vivir solas, si quieren vivir con sus familias, si quieren tener o no tener pareja, para que puedan hacer todas estas elecciones de mínima para ejercer su autonomía. Tenemos que justamente trabajar todas las personas desde los diferentes roles que tengamos para que esas mujeres puedan
conocer que esos derechos son de ellas y que se tienen que parar frente a cualquier persona que quiera vulnerar su derecho y defenderlo, ¿no? Y por otro lado, no solo que circule esta información para que llegue a las mujeres con discapacidad, sino también a la sociedad misma, a la comunidad docente, a la comunidad no docente, de las universidades, de las escuelas, de los centros de salud, de las empresas, para que no se sucedan las barreras actitudinales que todavía siguen estando presentes muy fuerte en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Todavía tenemos lugares donde, no sé, piletas, donde si va una persona con discapacidad, nos dice, no, porque acá no tenemos quien te cuide. Bueno, pero si yo quiero ir a vivir, ir a nadar, te estoy pidiendo pileta libre, no con profesor porque sé nadar. No, porque si te pasa algo, ¿por qué me tendría que pasar algo? ¿No? Por citar un ejemplo que trasciende y está lejos de la academia, de la salud, de lo laboral, para que vayamos a estos ejemplos que son muy de lo cotidiano, ¿no? Para que esto no suceda hay que trabajar mucho con la formación, la formal y la informal. Gracias, Caro. Muchas gracias. Sabés que, como decíamos al inicio, hay una parte que es grabada de este encuentro, que es más bien esta expositiva, ¿no? este intercambio y preguntas, y otra que dejamos para las preguntas del público que no se graba. Y antes de pasar a esa sección, digamos, nos gustaría que puedas explayarte un poquito más en algunos términos que nos parece importante, porque después este video se comparte y queda como un insumo, ¿no? Para esto mismo que estás mencionando, para que podamos todos, todes informarnos, aprender. Hay algunas distinciones que hiciste respecto de, por ejemplo, el modelo médico y rehabilitador, o el modelo social, y me gustaría, si es posible, muy brevemente que puedas hacer mención a esta distinción, que nos parece muy importante, y creo que en estos pendientes que Ceci te consultaba, de alguna manera tenemos que, quienes estamos acá, asumir la tarea de hacer esta revisión, ¿no? Decir, bueno, ¿esto qué hago? Sea lo que fuere, académico o no, ¿para quién, no? ¿A quién está dirigido? ¿Es accesible mi clase? ¿Es accesible mi casa? No sé, digo, creo que en todos los aspectos tendríamos que estar haciéndonos esta pregunta, ¿no? Así que, Caro, si te parece, hacemos esta distinción entre los modelos, te podemos acompañar, y después ya vamos dando paso a las preguntas. ¿Cómo no? Sí. Bueno, a lo largo de la historia, cómo se trató a las personas con discapacidad fue muy diferente. En los primeros momentos, ahí nos encontramos con el modelo de prescindencia, donde cuando nacía una persona con discapacidad, se pensaba que era un castigo de los dioses, y se creía que el motivo de la discapacidad era más bien religioso, es decir, o que era un castigo para esa tribu, o que era una divinidad, o que era un presagio de que algo iba a suceder, o incluso hasta en esa época había prácticas eugenésicas o prácticas marginales. La persona con discapacidad estaba totalmente excluida, porque recuerden que en esa época las mujeres tenían un rol que era el de procrear, y los varones tenían un rol muy específico, más allá de lo que hacían en su cotidianidad, que era defender su territorio, ¿sí? Los estados. Entonces, se suponía que si nacía una persona con discapacidad no iba a poder cumplir con ninguno de esos roles. Entonces, o vivía de la caridad, o se la ponía, por ejemplo, en una vasija, se la llevaba al monte y se la ofrecía a los dioses, ¿sí? Es decir, una práctica eugenésica.
Luego, después de las guerras mundiales, donde hubo muchas personas con discapacidad, producto de las guerras, los estados empezaron a pensar qué hacían con tantas personas con discapacidad que eran absolutamente improductivas. Entonces se comenzó a trabajar en un modelo más médico rehabilitador, que era asistencial, donde comenzaron a aparecer las primeras escuelas especiales, donde comenzaron a aparecer los primeros centros protegidos, talleres protegidos de producción, y donde las personas con discapacidad iban a lugares específicos, preparados especialmente para esas personas con discapacidad. Y quienes iban a los centros de rehabilitación y conseguían compensar su discapacidad y normalizarse, porque eso era lo principal de ese modelo médico rehabilitador, a la persona con discapacidad o se la curaba o se la normalizaba, y si no, se la llevaba a que esté en un lugar con otras personas con discapacidad. Entonces, si lograba esa normalización, podía integrarse en esos espacios comunitarios, como por ejemplo la escuela. ¿Qué quería decir normalizarse? ¿Y qué quería decir integrarse? Que esa persona lo que hacía era adaptarse a un sistema ya dado. La escuela o el lugar que sea no iba a hacer ningún cambio para recibir a la persona con discapacidad. Ahí también tenemos prácticas que todavía aparecen y son bastante frecuentes, como por ejemplo que decidían el destino de las personas con discapacidad los profesionales que atendían a las personas con discapacidad. ¿Por qué digo que todavía se suele hacer? Porque todavía tenemos una ley de prestaciones básicas donde las prestaciones que necesita la persona con discapacidad las tiene que indicar el médico, ¿sí? Para que después la obra social pueda darle curso. Por eso muchas de estas prácticas todavía están vigentes y donde se sustituye la voluntad de la persona con discapacidad. En los años 70 aparece un movimiento, que es el movimiento de vida independiente, donde las personas con discapacidad se juntan con otras personas con discapacidad y empiezan a contarse cómo viven, a brindarse algunos de los que llamamos hoy tips, para sortear diferentes barreras. Y eso da origen al modelo social de la discapacidad, que da un paso más allá de esta ayuda entre pares. El modelo social de discapacidad es un modelo basado en derechos humanos, donde dice que la discapacidad es una construcción social, donde se pone el acento en las barreras que están en el medio, donde el protagonismo de la vida de la persona con discapacidad es justamente de la propia persona con discapacidad, quien va a tomar sus propias decisiones, quien va a ejercer su derecho a la autonomía, y fundamentalmente también donde, además de que fuertemente se expandieron y se fortalecieron las organizaciones de personas con discapacidad, que están dirigidas por las propias personas con discapacidad, también hay un fuerte movimiento en este modelo social de reivindicación de los derechos. Por eso el lema de la convención, que viene a coronar este modelo social de la discapacidad, el lema de la convención es: nada de nosotros, nosotras, sin nosotros ni nosotras. Excelente, Caro, muchas gracias. Súper necesaria esta distinción de estos modelos que nos ayudan a pensar todas estas barreras y también los puentes, como planteaba Ceci, ¿no? Cuando pensamos este conversatorio con vos, hablábamos de barreras, hablábamos de una intención de conversar hoy sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad, con la intención de
desde nuestro lugar, ¿no? Desde este conversatorio, desde la red, derribar barreras. Y Ceci decía, bueno, no se trata solo de derribar barreras, se trata también de tender puentes. Así que te queremos agradecer, ahora que vamos cerrando la grabación, por ayudarnos a ir tendiendo estos puentes y hacerte el ratito de compartir este espacio con nosotras que, bueno, nos hace muy feliz. Así que te agradecemos muchísimo. Ceci, no sé si querés agregar algo más. Solo gracias, mil gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Un gustazo haber compartido con vos y con todas las personas que estuvieron escuchando y que seguramente ahora harán sus comentarios o sus preguntas, dejándote respirar un poquito, porque ha sido realmente un día de celebración, como decía Anto al principio, ¿no? Este 3 de diciembre está creado como un día de celebración y en homenaje a la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidad, para promover esos derechos. Y por eso, ojalá que sea, aunque sea un puentecito, esto que pudimos abrir, ¿no, Anto? ¿No, María Inés? Bueno, gracias, mil gracias. Me sumo... bueno, la verdad estoy sin palabras porque hay un montón de cosas que dijo Carolina que uno le siguen cayendo fichas que tendrían que haberle caído a uno antes, ¿no? Estoy bastante conmovida y creo que era lo que buscábamos, ¿no? Así que Carolina, ya venís logrando el objetivo. Vamos a hacer este pequeño falso cierre de la actividad, que en realidad es el cierre de la grabación, pero como es el último conversatorio de este año, querría hacer unos agradecimientos. Por el día de hoy, fundamentalmente agradecerle a Cecilia y Anto, que se pusieron al hombro la idea de que teníamos que pensar la cuestión de la discapacidad y buscar a la mejor persona posible para conversar de esto, y no se han equivocado. Carolina nos ha dado mucho y vamos a seguir explotándola un poco ahora, vamos a seguir aprendiendo de ella en el rato que no vamos a grabar. Quiero agradecer también a todas las compañías de la red que están detrás de sostener este espacio de distintas maneras y con lo que ha sido sostener desde la pandemia, que ha sido muy desafiante y muy difícil para todas. Hoy contamos con la presencia de Adri Gulco, de Marta Juárez, de Flavia Vacas, de Caro Flores, y hay otras compañeras que han estado en otros momentos. A través de la presencia de ellas, agradecer a todas mis compañeras por sostener este espacio que es una red, donde nos sostenemos entre todas y si no, no somos. Y en particular también quería agradecer a Charlie Coleta, que hoy lamentablemente por motivos laborales no pudo estar, pero quiero que quede reconocido su esfuerzo en moderar los otros conversatorios, y darle también, antes del cierre final, la palabra a Marina Figueredo, que no solamente ha sostenido y creado y sostenido este espacio del ciclo, sino que es la persona que se ha ocupado de gestionar todas las comunicaciones, las inscripciones, postear cosas. Bueno, también dejo el agradecimiento. Imposible esta tarea sin el acompañamiento de comunicación institucional y de UNTREF Media, que nos han hecho los flyers, que nos han hecho las imágenes, las placas para redes. Realmente, un poco me parece importante señalar el apoyo que hemos recibido de las compañías de la red, de las áreas de la universidad. Hoy están otras compañías. Tampoco quiero dejar de mencionar hoy la necesaria función de Sabrina y Soledad, ¿no? Pero bueno, Mari, quiero darte un momento la palabra y después digo algo más y cerramos. Sí, gracias a todos. Bueno, yo me quiero, para despedir la grabación de este ciclo, primero me quiero sumar a las palabras de María Inés, agradeciendo a todas las compañeras, agradeciendo a Carolina, a las compañeras que están detrás de Señas en Acción, bueno, a Anto y a Ceci, y para despedirme del ciclo en sí mismo y no robar mucho tiempo con las palabras, para pasar al momento del público, nada, agradecerle a todos, todas y todes los que participaron este año. La verdad que fue
increíble, igual que el año pasado. No hay palabras para este espacio. A mí me encanta, lo hago con mucho amor. Todo lo que hago para que este ciclo funcione lo hago con mucho amor porque sinceramente es un espacio hermoso, es de mucho crecimiento y cada uno de los que participan en este espacio aporta no un granito de arena, aporta una tonelada de arena, todos. Les del público y les compañeros de la red y les activistas que estuvieron participando de cada uno de los ciclos. La verdad que el crecimiento que uno adquiere participando de este espacio todos los meses es enorme, sinceramente. Yo estoy muy agradecida con este espacio y con las compañeras que impulsaron esto, ¿no? Que pudimos parir esta idea, maternar la idea y hacerla crecer. Así que bueno, mil gracias a todos y mil gracias a las compañeras y a Carolina y a Anto. Con Anto tuve la posibilidad de viajar hace poco y Anto me mostraba cada uno de los lugares del lugar donde estábamos que no tenían accesibilidad y la verdad me partió la cabeza y ahora cada vez que estoy en un lugar pienso, esto no tiene accesibilidad, acá no pueden participar los compañeros con discapacidad, estoy así en todos lados, ya es como que te cambia la vida ese tipo de conocimientos que uno adquiere en estos espacios de inclusión. Así que bueno, muchas gracias. También mencionar que nuestra universidad tiene, y en ese rol la tenemos Antonella, dedicándose específicamente a cuestiones de inclusión, Subsecretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil, ¿no? Que sepamos que existe ese espacio, me parece que lo que dijo Carolina es increíble, no hay que esperar que vaya la persona con discapacidad a la universidad, hay que tener una política. Esta universidad, a través del trabajo que hace la Secretaría y Antonella, tiene una política o está armando una política, me parece que es importante destacar eso. Para cerrar, para ya poder, mientras tanto le seguimos dando un poquito de descanso a Caro, ¿no? Para que descansara un poquito. Para cerrar, simplemente quiero señalar algo que me parece que nos permite hacer la transición hacia el fin de esta grabación. Fíjense cómo Carolina nos habló de estas palabras que atraviesan todas las discusiones que hemos tenido, todas las conversaciones. La autonomía, el derecho a decidir, que no haya otro que decida tu destino, que no haya otro que desacredite tu elección, que no haya otro que sustituya tu voluntad, ¿no? Esas cosas que dijo Carolina hoy las podemos hacer atravesar cada una de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este ciclo y del año pasado, ciclo que invito a que revisiten cuando quieran en el canal UNTREF, así canal UNTREF en YouTube, buscan Lo Personal es Político, están los diálogos que tuvimos el año pasado y y vamos a seguir. No sé qué nos depara el año que viene, espero que nos depare salud y una salida definitiva de esta terrible pandemia, y nos encontrará en algún formato, siguiendo con nuestro trabajo y nuestro compromiso con la universidad, y con estas temáticas que nos atraviesan. Así que ahora sí, doy por terminada esta primera parte, y dejo de grabar. Muchísimas gracias a todos, todas y todos los que hemos sido parte de los distintos lugares de este ciclo. Muchas gracias.